Buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por retornar a estos webinars luego de un par de semanas de disque vacaciones, aunque todos seguimos en lo mismo. El día de hoy tenemos un programa formidable con un panel que sería imposible mejorar. El sector financiero es el conjunto de vasos comunicantes que vinculan y que establecen una relación directa entre toda la actividad económica y que hacen posible su funcionamiento. Como todos los sectores de la economía, este ha padecido del coronavirus. Y la pregunta que me parece fundamental es cómo se ha comportado, cómo ha administrado el proceso y qué riesgos se enfrenta todo este sector. El panel que tenemos hoy está compuesto por personalidades las más relevantes del sector. Mauricio González es un economista con larga experiencia en el sector. Luis Niño de Rivera es un gran banquero y hoy presidente de la asociación. Y Humberto Pérez Rocha, quizá uno de los mayores conocedores del crédito, y debo decirlo, quien me enseñó la función bancaria y la complejidad del crédito. Nuestra moderadora, la maestra Delia Paredes, es economista senior para México del Banco Santander, tiene una larga trayectoria en la banca y antes en el sector público, tanto en Pemex como en Hacienda. Es profesora de economía de la Universidad Anáhuac, en el TEC y en el ITAM. Es egresada de la Universidad Anáhuac y tiene 2 maestrías en la propia Anáhuac y en la London School of Economics. Nos honra que seas un miembro distinguido de Comex y Delia. Te paso la batuta. Gracias a todos. Tu micrófono. Perdón, muchas gracias. Es un honor para mí estar participando en este panel con un tema tan relevante como es el que nos ocupa. Antes de empezar, déjenme hacer un pequeño disclaimer en el sentido de que los puntos de vista vertidos en esta sesión representan pues, las opiniones de los expositores y no constituyen ni pueden considerarse como una oferta o recomendación para comprar o vender alguno de los valores que aquí se mencionen. Y bueno, pues no cabe duda que 2020 está siendo un año muy peculiar desde el inicio. Recuerden, en enero nos habíamos inaugurado el año con los ataques nucleares de Irán a Irak, lo cual pues nunca presagia nada bueno. Seguimos con los incendios en Australia, la plaga de langostas en África y bueno, desde luego la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que como saben causa la enfermedad del COVID-19, que ha traído consigo un replanteamiento de las perspectivas económicas, no solo para este año, sino por lo menos para los próximos 5 o inclusive me atrevería a decir 10 años. La lucha contra esta pandemia ha inmerso al mundo en una recesión que si bien los economistas ya estábamos tratando de dilucidar de dónde iba a venir la próxima desaceleración, recordemos que Estados Unidos ya llevaba un ciclo de expansión de 10 años y entonces estábamos todos muy nerviosos pensando a ver dónde iba a venir el desequilibrio. De todos los escenarios que habíamos planteado, sí, ahora sí que no la vimos venir, ¿no? En este sentido, el FMI está estimando ahora que 157 países van a estar en recesión este año, pensando que en el mundo hay 194 países, implica que 80% de las economías en el mundo van a ver un retroceso en su PIB. Y cabe mencionar que en 2008, que es la crisis, decíamos que era la gran crisis después de la del 29, es la más cercana, el número de países en recesión fue 91, mientras que la mediana en los últimos 40 años de países en recesión pues había sido de nada más 24. Esta es una crisis sin precedente, no solamente por estos números que acabo de mencionar, sino también porque implicó 3 choques simultáneos sobre la economía. Casi siempre pues vemos que empieza el choque en un sector y luego se va transmitiendo al otro, pero esta vez tuvimos un choque de oferta que implicó el paro de actividades, se separaron las industrias, los servicios y demás, un choque de demanda, dada la limitación en la movilidad tanto de las familias, de las empresas y los gobiernos de llevar a cabo sus actividades económicas, y un choque financiero ante el incremento de aversión al riesgo y la incertidumbre que se ha generado. Y aquí pues hemos vivido por lo menos ahora 2 olas de alta incertidumbre. La primera es cuando surge el virus en China, ¿no? Y todo lo que esto planteaba, porque China iba a ser el motor que iba a empujar el crecimiento a nivel global.
Luego, cuando la pandemia migra, o el virus más bien migra a Europa y a Estados Unidos y se vuelve pandemia, pues tenemos otro brote, y ahora pues estamos en el riesgo de una tercera ola de volatilidad ante pues el riesgo que hay de un rebrote y de ver cómo se va a empezar a controlar, ¿no? Como resultado, pues los países tuvieron una respuesta inmediata y masiva, tanto del punto de vista fiscal como monetario. Y bueno, en México esta coyuntura nos encuentra en medio de una fuerte desaceleración económica, un clima en el que la confianza para la inversión y para el consumo se ha visto erosionada y una transformación política sin precedentes. La buena noticia es que los cambios estructurales que ha hecho la economía mexicana en los últimos 30 años nos han hecho más resilientes, a nuestra economía, y por primera vez el sistema financiero no es la fuente del problema, sino de alguna manera podría ser inclusive la solución. En este contexto, pues ya los introducía Luis Rubio, un panel de lujo. Doy la bienvenida a Mauricio González, del Grupo de Economistas Asociados, quien nos va a dibujar un mapa de la crisis en México y los desafíos para la banca. Mauricio es economista del ITAM, con posgrado en la Universidad de Chicago y un socio fundador de GEA, empresa de consultoría, análisis y medición de opinión pública en aspectos económicos y políticos, empresa que, como verán en el logo de su presentación, se creó hace 30 años. Esto entre varias otras actividades, entre las que se encuentra su participación en consejos de administración de varias empresas, así como participaciones en prensa, radio y televisión. También saludo a Humberto Pérez Rocha, socio de Resolución de Capitales, con más de 30 años de experiencia en el sector corporativo y financiero en México. Su enfoque está en la asesoría de finanzas corporativas, con cargos relacionados en empresas como Barings Group, Chemical Bank y Citibank. Él nos va a hacer un análisis de la situación del capital de los bancos en México. Y finalmente, Luis Niño de Rivera, que cuenta con 46 años de experiencia en temas bancarios y financieros, y con cargos como director general de Banco Azteca y director general de varias otras compañías. Actualmente preside la Asociación de Bancos de México y además desde hace 10 años es conductor del programa taurino México Bravo. En este contexto, pues Luis nos va a comentar cómo el sector financiero va a lidiar con la crisis económica que se nos presenta. Vamos a empezar con una pequeña introducción de cada uno de los participantes y de esta manera pues le cedo la palabra a Mauricio González de GEA. Mauricio, el piso es tuyo. Muchas gracias, Delia. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Les agradezco a los amigos de Comexi, en particular a Luis Rubio, a Verónica Ortiz, su invitación para participar en este foro. Me da también mucho gusto, ¿no?, que esta oportunidad para escuchar a personas que yo considero verdaderos conocedores del tema bancario en nuestro país, como Delia Paredes, como Humberto Pérez Rocha y Luis Niño de Rivera. Creo que ¿no? Saldremos con ideas mucho más claras después de los comentarios sobre la banca en México, después de los comentarios que nos van a hacer. Tenemos preparadas unas láminas que en 10 minutos quisiera yo que si me ayudan a mostrarlas, por ahí Constanza tiene la copia, si eres tan amable, de subirlas, pero les voy platicando. Mi idea es comentar cuáles son los desafíos económicos para la banca, que es un sector importantísimo en México, pero bueno, no son desafíos exclusivos para los bancos, son desafíos económicos en general. Quisiera hacer referencia en los próximos 10 minutos fundamentalmente a 3 temas. Uno, la naturaleza de la crisis, porque sí, esta es una crisis sin duda, pero es muy diferente de las que hemos vivido en los últimos 50 años, ¿no?, y más quizás en nuestro país. Segundo, el tema, yo creo que todos estamos ansiosos de buenas noticias, ¿no? Entonces, el tema de
de cómo se va a dar el proceso de recuperación y de mejoría económica. Creo que también es importante tenerlo en cuenta porque va a ser distinto, en mi opinión, de lo que hemos experimentado en ocasiones anteriores. Y finalmente, comentar sobre, ¿no?, algunos otros factores que pueden incidir en el comportamiento de los bancos, el comportamiento de las empresas en México. Entonces, esencialmente va a ser eso. Si pasamos a la siguiente lámina, este es un diagrama, ¿no?, que pues si trata de ilustrar, ¿no?, le he llamado aquí el mapa de la crisis en nuestro país, que tiene dos grandes bloques. Por un lado, la pandemia, el COVID-19, y por otro lado, el tema del petróleo, en su aspecto de precio, pero no únicamente. La parte más fuerte, yo diría más aguda en esta crisis es el asunto del consumo. O sea, la crisis, siendo un problema de salud, lo que nos ha obligado es a un confinamiento obligatorio, confinamiento forzado. Y pues cuando todos nosotros estamos en nuestras casas, confinados total o parcialmente, dependiendo cada quien, lo que hemos hecho es cambiar radicalmente el patrón de consumo en lo personal. Pero el consumo es la fuente más importante de la actividad económica en México y prácticamente en todos los países del mundo. El consumo pesa en nuestro país 60% del PIB. Los números que ven ustedes ahí son las estimaciones que tenemos en GEA de qué es lo que puede ocurrir en el 2020. Como ven ustedes, una caída del consumo del 10%. Parece una cifra de veras exagerada. Es algo que no se ha registrado en nuestro país, por lo menos yo no he visto en las estadísticas, en la historia, una caída de ese tamaño. Pero para ubicarlo, el consumo lo podemos dividir en dos grandes categorías. Lo que no podemos dejar de comprar los hogares mexicanos y lo que sí es prescindible de adquirirse. El consumo básico, pues son fundamentalmente alimentos, energía eléctrica, en algunos casos quizá transporte. Eso es lo fundamental. Sin eso no podemos vivir. Pero eso representa poco menos de la mitad del consumo total. Y todo lo demás sí podemos prescindir de ello, salir al restaurante, ir de vacaciones, algún tipo de entretenimiento, comprar algo en alguna tienda departamental, inclusive, ¿no?, acudir a un hospital si estamos enfermos de algo que no sea COVID, etcétera. Todo eso se ha reducido. Y no los quiero llenar de cifras, pero les puedo decir que, grosso modo, un confinamiento estricto de 30 días le cuesta al PIB 3 puntos. Entonces, pues ya llevamos varios meses de confinamiento, no es un confinamiento total, pero sin duda es parte de lo que está provocando la caída o provocará la caída de la actividad económica pues, de manera inusitada en nuestro país. Eso se replica por el lado de las exportaciones, 8% de caída es lo que estamos esperando para este año. Quitemos el petróleo, la mayor parte son exportaciones no petroleras y eso obedece que también Estados Unidos y particularmente su sector manufacturero pues tendrá una contracción. Frente al descenso del consumo y de las exportaciones que en conjunto suman cerca de 80% de la actividad económica en nuestro país, pues las empresas tienen capacidad productiva de sobra. No tiene caso que inviertan en más maquinaria, en más instalaciones, porque con las que tienen les alcanza y entonces la inversión en lugar de subir se cae. Y por otro lado, el frente del empleo, pues lo que hemos visto, hoy hay unas estadísticas muy interesantes del INEGI, aproximadamente, ¿no?, 5 millones de personas que han perdido, esperemos que no sea de manera definitiva, sino temporalmente, pero no deja de ser un impacto fuerte, su fuente de ingreso, en el sector formal, en el sector informal, en conjunto. Entonces, bueno, pues todo esto nos va a llevar a una caída del PIB, ¿no? Es el peor descenso económico ¿no?, desde que existen registros en nuestro país, 10.6%. Pero el problema no termina ahí. El problema es que esto afecta otras áreas de comportamiento económico, como son las finanzas públicas, ¿no? Y al caer la actividad económica, cae el cobro de impuestos, ¿no? Si no compramos, pues la Hacienda no recauda más IVA, sino al revés. Si no salimos, pues entonces no usamos gasolina y entonces no nos cobran impuestos sobre los combustibles, etcétera. Entonces, los ingresos tienden a caer y eso tiende a que el déficit fiscal se eleve. Adicionalmente,
esto se refuerza con la situación de Pemex. Pemex es una pieza importantísima en las finanzas públicas. La mayor parte de los ingresos públicos no provienen de Pemex, pero eso no le resta importancia. Y bueno, pues ya Pemex estaba tocado, se había debilitado financieramente, y esta crisis pues hace que las ventas de Pemex caigan, ya veremos algunos números, y que su situación financiera se deteriore, y que eso empiece a generar la percepción de algunos riesgos adicionales. Pemex va a necesitar ayuda financiera, vamos a decir, de su hermano mayor, que en este caso es el gobierno federal. Las finanzas del gobierno federal no están en situación óptima, y entonces, bueno, existe este riesgo de que así como Pemex perdió el grado de inversión hace tiempo por esta debilidad financiera, pues le puede ocurrir algo parecido al gobierno federal, y eso sin duda genera ruido, ¿no? Incertidumbre en el comportamiento cambiario, en la inflación, las tasas de interés y demás. Entonces, bueno, pues ese es el mapa de la crisis, y ahora déjenme darles algunos datos. La siguiente lámina, si son tan amables, por favor. Aquí ya tenemos la evidencia. Esta es la evidencia, ¿no? Según dice ahí, las cifras a mayo o a julio, dependiendo de lo que vemos. Y por el lado de la demanda, pues ya, esto ya no son estimaciones, son registros ya tal cual del INEGI. El consumo privado al mes de mayo se ha caído casi 10%. La inversión en activos fijos 21%, las exportaciones no petroleras 16%, ahí es al mes de julio. Las únicas que vienen creciendo son las exportaciones agropecuarias, pero las demás, las automotrices, las no automotrices, pues están bajando. Y por el lado digamos, frente a esta caída de demanda, pues desde luego, ¿no? La producción responde inmediatamente, y lo que vemos son caídas acumuladas al mes de junio de 21% en la construcción, de 16% en las manufacturas, y del indicador global de actividad económica, el IGAE, que se parece mucho al PIB, pues de 10%. Las cifras del INEGI, aunque no aparecen en este cuadro, nos muestran una caída de aproximadamente 10,5% del PIB en los primeros 6 meses del año. Entonces, bueno, la economía ha sufrido un golpe muy severo. Está en proceso de recuperarse, y eso es lo que les quiero mostrar a continuación. La siguiente lámina, por favor. Las crisis, o sea, México no es ajeno a las crisis. En los últimos 50 años hemos tenido 5 caídas económicas, y quitamos la del año pasado, que fue muy leve, 5 caídas económicas, son las barras rojas, ¿no? Y bueno, lo que ustedes pueden notar aquí es que, y son de diverso tamaño, a veces las caídas han sido medianas, como en el 2001, o relativamente pequeñas, a veces han sido muy fuertes, como el año 95, como el año 2009, que nos comentaba Delia. Pero lo que es importante es que después de una barra roja viene una barra azul, o sea, un crecimiento que normalmente alcanza a compensar, o ha alcanzado a compensar, el descenso de la actividad económica del año previo. Entonces, en estas últimas 5 crisis, en promedio, la economía mexicana ha tardado entre 12 y 18 meses en llegar o en restituir el nivel de actividad económica que se tenía previo a la crisis. En esta ocasión va a ser diferente. La que sigue, la lámina que sigue, por favor. Y va a ser diferente porque la naturaleza de la crisis es diferente. En esas 5 crisis que vieron ustedes de las barras rojas, el denominador común es que se generaron por un exceso de crédito. En algunas ocasiones por un exceso de crédito al sector público, ¿no? En los casos de 82, 87, en algunas ocasiones por excesos de crédito al sector privado. En el caso de México en el 94, en el caso, digamos, externo, por un exceso de crédito, los famosos fondos subprime en los Estados Unidos, pero que tuvieron repercusión mundial. En esta ocasión la crisis no es por exceso de crédito, es por falta de gasto, es por falta de consumo, por el tema de la pandemia. Entonces, esto es lo que vemos nosotros como el proceso de recuperación, pues va a ser más lento. Y aquí yo les diría, no se fijen demasiado en los números. Bueno, si alguien quiere ver los números con detalle, entiendo que Comexi les puede hacer llegar estas láminas. Fíjense en los colores. Primero, aquí es importante resaltar qué quiere decir recuperación. Recuperación no quiere decir mejoría. Ya, probablemente ya en estos meses o en este último trimestre, la economía mexicana está sin duda en un proceso de mejoría, pero no alcanzando el estadio de recuperación. Recuperación quiere decir cuando alcanzas el nivel
que tenía cada uno de estos factores, el PIB, el consumo, el gasto de gobierno, la inversión en activos fijos, etcétera, que se tenía previo al año de caída, que es esa columna roja, que es en el año del 2019. Y entonces vemos cómo diversas áreas de la economía se van a ir recuperando a distinta velocidad. En nuestra opinión, y ahí está la evidencia para demostrarlo, lo primero que se va a recuperar va a ser el gasto público. Previsiblemente el gasto del año entrante, ya lo veremos con el proyecto que se someta en pocos días para el presupuesto del año entrante, pero previsiblemente el gasto público del año entrante estará por encima, ligeramente por encima del nivel que tenía en 2019. ¿Okay? Acto seguido, lo que se va a recuperar es lo que está vinculado al comercio exterior, gracias al Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, y también a que la economía de los Estados Unidos y posiblemente la canadiense va a tener un proceso de recuperación más rápido que otras naciones. Entonces, las exportaciones previsiblemente regresarán a su nivel previo del 2019 o ligeramente superior en el año 2022, y probablemente las importaciones también en ese año o quizás en el 2023. El problema es lo que tiene que ver con el mercado interno, porque aquí vemos cómo, por ejemplo, la inversión en activos fijos, dado que existe una capacidad excedente y sobre todo existe incertidumbre, no hay claridad, ¿no?, para que los empresarios compren más máquinas, amplíen sus instalaciones, pues previsiblemente eso se recuperará hasta 2024. Y en el caso del consumo, ¿no?, el año de la recuperación, perdón, se me olvidó mencionarlos, es cuando vean ustedes el color verde intenso, ahí es donde se da la recuperación. Y hay una celda que está marcada en azul en el 2024, que es el nivel de consumo privado, que previsiblemente en ese año todavía se va a estar por debajo de lo que se tuvo en 2019. Entonces, el PIB se recuperará también en el 2024, el consumo, pero debido a la lentitud de recuperación del consumo, que además está asociada a la mejoría que se pueda tener en el empleo y en las remuneraciones al empleo en los próximos años, pues va a tardar más, ¿no? Entonces, el mapa de la recuperación nos dice que en esta ocasión el proceso de mejoría pues va a ser más lento que las experiencias históricas. La que sigue, por favor. Si pasamos la lámina que sigue. Bueno, ¿qué se necesitaría para salir más rápido? ¿Se puede salir más rápido? Sí, sí se puede. ¿Y qué es lo que necesitaríamos? Pues yo diría tres cosas. Uno, un plan de reactivación económica. No se ve en el horizonte. Estamos en buen momento porque se va a presentar el paquete económico para el 2021. Se sabe, se escucha que probablemente va a haber un planteamiento de un nuevo plan de infraestructura en colaboración entre iniciativa privada y gobierno. Pues ojalá se dé, sería buenísima noticia si en verdad se da y si además, sobre todo, más que anunciarlo, pues que se empiece a ejecutar. Pero por lo pronto, pues le ponemos signo de interrogación. Segundo, que el gobierno cambiara un poco la estructura de su gasto público. Vamos a ver qué es lo que hace en el presupuesto del año entrante, porque aquí lo que vemos son los apoyos que otros gobiernos han destinado, sobre todo en ayuda fiscal, o sea, en reducir impuestos o particularmente en incrementar, en darle dinero a la gente para que la gente salga a comprar. El caso de Estados Unidos, vemos que en términos de su PIB, para poder hacer la comparación, estas ayudas son del 12%, en Japón del 11%. Uno podría decir, bueno, esos son países ricos. Bueno, pues sí, Brasil no es un país precisamente rico, es un país emergente y de todas maneras tiene un paquete de ayuda fiscal del 6,5%, Sudáfrica del 5%, Argentina, que tiene una situación económica delicada, de casi el 3%, y nosotros de menos del 1%. Si esto no cambia, pues entonces la recuperación será, nomás que será más lenta. Y el tercer factor es el factor confianza. Y aquí vemos la última encuesta del INEGI de Banjico no el momento adecuado para invertir por parte de las empresas en el sector manufacturero, pero bueno, también sucede en la construcción y en el sector comercio, en donde la confianza, y sobre todo en el tema de inversiones nuevas, pues está deteriorada. Se ha mejorado un poco en los últimos meses, pero la verdad es que muy despacito. Si se aceleraran algunas medidas, si se hacen algunas medidas que restauren la confianza empresarial, pues sin duda que la inversión crecería, crece la inversión, crece el empleo, crece el consumo, y entonces la economía sale más rápido del hoyo que platicamos anteriormente. La que sigue.
Y eso en cuanto a la parte, digamos, de actividad económica. Ahora déjenme platicar del otro tema, que es el de las finanzas públicas. Miren, estas son cifras, y perdón, aquí hay un error que no actualicé, son cifras al mes de julio, es enero-julio. Y son los niveles globales, ¿no? Por supuesto que hay detalle, pero ¿qué ha pasado con el gasto público? ¿Qué ha pasado con los ingresos del sector público? Y sector público aquí es gobierno federal más las empresas paraestatales, Pemex, la CFE y demás. Los gastos han crecido 4.8% en términos reales, quiere decir en términos nominales, pues aproximadamente arribita del 8%. Respecto a los primeros 7 meses del año pasado, son 3.4 billones de pesos, es una cantidad importante. Y los ingresos han caído, los ingresos se han caído 4.7%, es una cifra casi igual. Entonces, bueno, ¿qué sucede cuando no, en tu empresa, en lo personal y bueno, sin duda en el sector público, te suben los gastos y te bajan los ingresos? Pues que el déficit sube, o sea que tienes que pedir prestado. Y el déficit que se reportó acumulado entre enero y julio del año pasado, de este año es de 414,000 millones de pesos, que es 163% mayor al del año pasado. Entonces, las finanzas públicas que fueron el año pasado un baluarte, la disciplina fiscal, el mantener bajo el déficit público, pues bueno, no son catastróficas, pero sin duda se están deteriorando. Y sobre todo también en lo que se llama el balance primario. El balance primario no es otra cosa más que la diferencia entre ingresos y gastos distintos de intereses del sector público, y es como un colchón que tiene el sector público para que el año pasado, que generó un superávit de más de 200,000 millones de pesos en los primeros 7 meses del año, pues con eso se pueden pagar los intereses y servir la deuda pública. Cuando ese colchón desaparece, como aquí vemos que ya hay un déficit de 9,800 millones en los primeros 7 meses del año, pues entonces ya no se mantiene a raya el comportamiento de la deuda pública. O sea, le quitas un poco el freno al crecimiento de la deuda pública. Y eso lo vemos en la siguiente lámina, cómo la deuda pública pues está creciendo. Aquí tenemos 2 tipos de deuda. La deuda interna, o sea, la que se emite en moneda nacional, y la deuda externa, la que se emite en moneda extranjera. La externa es la línea oscura, la interna es la línea clara, y aquí estamos viendo el crecimiento. O sea, ¿está subiendo o no está subiendo la deuda? La respuesta es sí, sí está subiendo. El año pasado se logró que la deuda interna prácticamente llegara a 0 crecimiento, precisamente porque se generó un balance primario superavitario y el déficit fiscal fue bajo, pero ya estamos viendo que eso pues ya no es así. Entonces, la deuda interna está subiendo aproximadamente 3-4% en términos reales, en moneda nacional, y la deuda externa, curiosamente, está subiendo más. Aquí la medimos en dólares para quitar el efecto cambiario, porque si no, no nos deja ver realmente lo que está pasando. Y lo que nos dicen ¿y cuánto está subiendo? Pues está subiendo al mes de junio aproximadamente 5%, si la viéramos al mes de julio está subiendo aproximadamente 8%. ¿Y esto qué quiere decir? Que pues que en los primeros 6 meses del año se elevó la deuda a 10,000 millones de dólares la externa y más de 200,000 millones de pesos la interna. ¿Okay? Entonces, bueno, la deuda sí está subiendo, no está subiendo exageradamente, pero está caminando en el sentido, digamos, inadecuado, sobre todo en una crisis como la que estamos presenciando. Pero lo más preocupante, la que sigue, es la situación de Pemex. La situación de Pemex, estamos viendo que las ventas de Pemex se han caído, el costo de ventas afortunadamente también, pero se ha caído más las ventas que el costo de ventas, entonces eso hace que las utilidades operativas de Pemex prácticamente hayan desaparecido de 113,000 millones de pesos que fue el año pasado a 0 en los primeros 6 meses del año. Las utilidades netas, si quitamos el efecto de las variaciones cambiarias para poder ver exactamente lo que está pasando, no son utilidades, son pérdidas que se han subido de 141,000 a 187,000 millones de pesos. El rendimiento, o sea, las utilidades operativas con respecto a los ingresos prácticamente son 0, pero lo más preocupante no es esto, sino que, bueno, sin duda nos dice que Pemex no se está fortaleciendo financieramente, nos dice que se está debilitando, pero el problema es en términos del cash, en términos del efectivo. Los flujos de efectivo de Pemex son negativos, o sea, a Pemex le falta efectivo para operar. Se le ha reducido el efectivo, por ejemplo, para pagar sus intereses. Antes, el año pasado fue 3.7 veces, ahora es 1.1 vez, o sea, está en los límites de la prudencia. Y entonces, bueno, si le falta efectivo, pues la que sigue, por favor. ¿Qué es lo que puede suceder?
Lo que puede suceder es que Pemex va a necesitar una ayuda de su hermano mayor, que es el gobierno federal, que además veíamos que pues ya las finanzas del gobierno federal también se están deteriorando. Entonces, en ausencia de una reforma tributaria, pues si el gobierno federal capitaliza Pemex o le perdona más impuestos o le pasa una lana, ¿no? O le asume alguno de los pasivos laborales, pues el gobierno federal se arriesga a que le quiten el grado de inversión, como también sucedió con Pemex. Y eso podría alterar el comportamiento del tipo de cambio y el comportamiento de la inflación, que es esta lámina. Aquí vemos en esta lámina cómo la inflación subyacente, que es la que utiliza el Banco de México para determinar el rumbo de su política monetaria, pues ha venido creciendo en el transcurso del año. Prácticamente está todavía en la zona de tolerancia, está cerquita del 4%, es la última observación registrada la primera quincena de agosto, pero lo que sí es un hecho es que viene para arriba. Y aquí esto es un desafío porque normalmente las tasas de interés siguen el comportamiento de la inflación subyacente. Aquí ven ustedes que cuando la inflación subyacente ha bajado, el Banco Central puede bajar la tasa de interés. Y cuando la inflación subyacente empieza a subir, pues el Banco Central tiene que subir la tasa de interés. Y entonces aquí lo que vemos es que en los últimos meses, de 3, 4 meses, la inflación está subiendo y el Banco Central está bajando la tasa de interés. O sea, por eso es una divergencia, es un movimiento en sentido contrario. Entonces, una de dos, o la inflación regresa a ordenarse y a reducirse, o eventualmente el Banco de México pues tendría que subir las tasas de interés, no mayormente, pero bueno, sin duda ya después de haberlas bajado no es lo más recomendable para la economía mexicana en esta coyuntura. Y la que sigue, por favor. Esto a lo que me lleva es ya la lámina final. Me parece que los desafíos aquí sí ya particularmente para el sistema bancario son los siguientes, ¿no? Es cómo va la banca a enfrentar una situación de bajo crecimiento de demanda y de producción por un periodo prolongado que puede durar pues algunos años, desafortunadamente. Segundo, que hay un debilitamiento de la economía de los hogares, una falta de empleo y falta de ingresos, o sea, la economía de los mexicanos en lo particular, en lo personal, sale raspada y también va a llevar un tiempo en recomponerse. La liquidez que está apretada, lo veíamos en el caso de Pemex. Pemex no tiene liquidez, no tiene cash, no tiene efectivo, no genera el efectivo suficiente. Bueno, pero ese es el caso de muchas empresas en nuestro país, ¿no? Que ¿no? Sus clientes no les pagan y entonces, bueno, pues ellas les dejan de pagar a sus proveedores y entonces se generan algunos problemas de liquidez, baches de liquidez en el sistema. Esta dicotomía entre tasas de interés e inflación, que, bueno, si no se corrige la inflación, pues las tasas difícilmente podrán continuar bajas por mucho tiempo, como sí previsiblemente lo van a hacer a nivel internacional. Y finalmente, lo que le llamo aquí la reconformación de cadenas productivas. O sea, la pandemia nos ha orillado a hacer las cosas de manera distinta en nuestros negocios. Este seminario remoto es un claro ejemplo de eso. Y bueno, pues el reto para la banca, me parece sin duda, es identificar cómo se van a reconformar estos modelos de negocio hacia adelante y pues poder atenderlos con los servicios bancarios, crédito, ahorro, sistema de pagos en esa coyuntura. Con esto termino y le regreso la palabra a Delia. Gracias, Mauricio, muy interesante. Bueno, Humberto, ¿cómo nos toma al sistema financiero esta crisis? Gracias, Delia. Agradezco al doctor Rubio y a Verónica Ortiz el haberme invitado a participar en este seminario junto con Mauricio, Luis, Niño. Así es que vamos a entrar al tema, más que del sector financiero, es a la banca múltiple. El sector financiero es tan amplio que sería factible, pero requeriría mucho más tiempo el abarcar todo el sector financiero. Por lo que me voy a enfocar concretamente a lo que es la banca múltiple. Voy a empezar con el índice de capitalización de la banca múltiple. Si se puede poner la primera. El índice de capitalización es el mejor indicador de la solvencia de los bancos. Aquí he seleccionado 7 instituciones que la propia comisión las considera instituciones de importancia sistémica. Son 7 instituciones
que tienen una participación de mercado aproximadamente del 80% en todos los rubros, ya sea en capital, en crédito, captación, etcétera. Tienen una participación del 80%, por lo que tienen una importancia sistémica. El año de 2019 se cerró con cifras muy sólidas en el índice de capitalización. Desde cerca de 19.85 en el caso de un banco, yendo a 17.56, a 15.64, es una estabilidad fuerte de los bancos en términos de capitalización. El capital total de estos bancos, de estos 7 bancos, a diciembre de 19 sumaba 844 mil millones de pesos contra 1.078.000 de todo el sistema de banca múltiple. Para el año de 2020 la situación se ha mantenido muy sólida. Los índices de capitalización nuevamente son sólidos desde un 19.66% hasta 17.83, 16.01, y el capital total agregado de estos 7 bancos suma casi 880 mil millones de pesos contra 1.134.000 del sistema. El capital que requiere la Comisión Nacional Bancaria y el Banco de México a los bancos es de 10.5, por lo que este promedio de índice de capitalización de 16.51 en todo el sistema representa un nivel de capitalización mayor en 57% a lo que es requerido. El capital de los bancos aumentó en el primer semestre, en 6 meses, en un 4.23%, a pesar de las adversidades, como más adelante lo iremos viendo. Si se pasa a la siguiente lámina. Reafirmando nada más el índice de capitalización de 2020 contra 2019, se puede apreciar que en este caso, de 2020 a 2019, se fortaleció el índice de capitalización, en algún caso probablemente una pequeña disminución, pero se ha mantenido en forma sólida el índice de capitalización. Esto es un ejemplo de la solidez, de la solvencia y la seguridad que los bancos ofrecen tanto a accionistas como a acreedores. Acreedores, en este caso, principalmente el público inversionista. Si pasa a la siguiente lámina. Aquí lo que quiero revisar es cuáles son los activos de riesgo que han formado los bancos a través de los años, junto con el capital, fondeados con el capital y la captación y otros pasivos. Los activos de riesgo de los bancos en el año de 2020 a junio de 2020 suman 6.743.000 millones. De estos 6.7 billones hay que enfatizar que el 31% aproximadamente 2 billones de pesos corresponden a inversiones en valores. 4 y pico billones de pesos corresponden a cartera de crédito. Aquí lo que se presenta es que el capital contable más la captación y otros pasivos han llegado a crear un portafolio de crédito, de cartera de crédito y de inversiones en valores de 6.7 billones de pesos. Esta cifra es importantísima desde el punto de vista de su efecto en la economía. Representan al diciembre de 19 el 27.82% del PIB y para junio de este año aumentó a 33% por razones que conocemos. Este es el panorama de los bancos, de la banca múltiple hoy en día, en particular de estos 7 bancos que, insisto, representan un segmento muy importante del mercado, por lo menos el 80% del mercado. Insisto en la capitalización de 880.000 millones que ha creado activos
de riesgo, sujetos a riesgo, por 6.7 billones de pesos, aproximadamente un múltiplo de 8 veces. Si pasamos a la siguiente lámina. Aquí es nada más para recapitular la importancia de cada uno de estos bancos en lo que se refiere a su capital, su captación, otros pasivos y la creación de activos sujetos a riesgo, que en este caso de cada banco, la columna amarilla, es la suma de los 6.7 billones que han creado de cartera sujeta a riesgos. Insisto, de estos 6.7 billones, 2 billones corresponden principalmente a inversión. El 31% corresponde a inversiones en valores, que es el equivalente de 2.1 billones de pesos, contra aproximadamente 4.7 billones de cartera de crédito. Si pasamos a la siguiente lámina. Aquí lo que se presenta es qué es lo que ha ocurrido desde 2009 a 2020 en términos de cartera de crédito e inversiones en valores. La línea azul son inversiones en valores y la línea horizontal café es la cartera de crédito. Y aquí está la separación de cada banco desde 2009 hasta 2020. Aquí el punto importante es que la inversión en valores en el año de 2009, cuando terminaba la crisis, los bancos se fortalecieron con inversiones en valores. Hay un caso en particular de un banco que tenía mayor inversión en valores que portafolio de crédito. Sin embargo, la mayor parte de los bancos sí tenían un porcentaje importante de inversiones en valores en comparación con la cartera de crédito. En el transcurso del tiempo, esto fue variando. Hacia el año de 2020 crecieron tanto inversiones en valores como las inversiones en la cartera de crédito. De 2009 a junio de 2020, la inversión en cartera aumentó casi en 58%, de 58% a 69% del total de activos sujetos a riesgo, y la inversión en valores disminuyó de 42% a 31% en 2020. El crecimiento de la cartera de crédito desde 2009 a la fecha, 10 años y medio, ha superado el PIB nominal de 2009 a 2020, con una tasa anual de crecimiento de la cartera de crédito, una tasa compuesta, de 10.44 contra un crecimiento del PIB nominal de 4.91 compuesto por año. Aquí lo que se puede apreciar es la mezcla que llevan los bancos tanto en inversión en cartera de crédito como de inversión en valores. Dos conceptos diferentes que influyen inclusive en el índice de capitalización, ya que el índice se toma una ponderación de la cartera de crédito y de la inversión en valores. De tal forma que la inversión en valores hoy en día juega un papel muy importante. La inversión en valores, nada más para darle una dimensión, es de 2 billones de pesos contra 850 billones de pesos en capital de los bancos. La inversión en valores supera casi 3 veces el capital contable de los bancos, de estos 7 bancos que estamos considerando aquí como una muestra. Si se pasa a la siguiente lámina. Aquí entramos en el tema más comentado hoy en día, que es la situación de la cartera de crédito de los bancos. Aquí estamos considerando estos 7 bancos con un caso 2 subsidiarias o de otro caso de otra subsidiaria de tarjeta de crédito, pero la cartera que se considera base de la calificación para este año de 2020 es de 4.826.000. Todas las difíciles circunstancias que menciona Mauricio en su presentación, pues obviamente los bancos han tenido que reaccionar y tomar medidas adicionales con respecto a las provisiones preventivas. Las provisiones al cierre de 2019 para este modelo de bancos, para estos 7 bancos, representaban 138.577 millones de pesos.
Se han incrementado las reservas por un 18% aproximadamente, de tal forma que las reservas hoy en día suman 163,000 millones de pesos contra una cartera vencida de 109,000 millones de pesos. Esto representa, como decía, un incremento en las provisiones preventivas de 18% en un periodo de 6 meses. Sin embargo, el índice de cobertura se mantiene muy sólido. El índice de cobertura es principalmente las provisiones preventivas contra la cartera vencida. Y aquí tenemos índices muy favorables de cobertura, como este caso de 234%, 203, 154, 125, 180, 167. En este índice, como es en el índice de capitalización, los bancos cuentan con una margen de maniobra, margen para enfrentar las adversidades que seguirán por algún periodo de tiempo, como lo señalaba Mauricio, pero con este índice de cobertura tienen la capacidad de seguir absorbiendo cartera vencida adicional. Y no tan solo con este índice, sino también con las utilidades que se van generando trimestre tras trimestre, como podemos ver en la página siguiente. El margen de los bancos se ha visto afectado en este primer semestre. El margen, que es el margen financiero ajustado por riesgos crediticios, se ha visto, se contrajo en algunos casos en 35%, casi 60%, 42, 34, 51, 28, 51%. Una contracción muy fuerte en el margen financiero ajustado por riesgos crediticios. Obviamente esto afecta los resultados operativos de los bancos. El resultado operativo de 2019 de 2020 comparado contra 2020, pues se ve una contracción de 67%, de 54%, casi de 80% en un caso, 77% y 43%. Lo cual nos lleva a unos resultados netos operativos positivos todavía, sin embargo, con una contracción muy severa, de 49,000 millones a 16,000 millones, en un caso una contracción de 67, 68%, 55%, 80% en un caso de otro banco, de una contracción de 64, de 68 y casi 50%. Un efecto muy adverso que está teniendo el comportamiento del portafolio de crédito. Sin embargo, la capacidad de los bancos para absorber esta adversidad es evidente, manteniendo índices de cobertura muy importantes y sobre todo teniendo todavía utilidades en el segundo trimestre de este año. Y si pasamos a la siguiente lámina, lo que es muy importante es el coeficiente de cobertura de liquidez. Se habla mucho de cuál es la liquidez de los bancos para enfrentar toda esta adversidad, y yo diría que el coeficiente de cobertura de liquidez de los bancos refleja nuevamente su solvencia a corto y largo plazo. El coeficiente de liquidez del banco es una fortaleza para enfrentar las condiciones adversas. El índice de liquidez se determina considerando los activos líquidos computables entre el flujo neto de salida de efectivo. No es una operación aritmética sencilla, es muy compleja. Los activos líquidos computables, entre ellos las inversiones en valores y efectivo en disposiciones en efectivo, etcétera, se consideran a determinado valor dependiendo del tipo de inversión que se haya realizado, y el flujo neto considera tanto activos, depósitos a la demanda, depósitos a la vista, depósitos a plazo y el perfil de amortizaciones de las obligaciones que tienen los bancos. Pero de cualquier forma, lo que es importante señalar es de 2018 a 2020 se ha fortalecido el coeficiente de liquidez. De coeficientes de liquidez de 160%,
211, 154, 195 y un caso excepcional de 550%. Lo que vemos aquí es que el coeficiente de liquidez no es un problema para los bancos, es una fortaleza que les permitirá enfrentar las condiciones adversas que todos estamos previendo. Si pasamos a la siguiente lámina. Para concluir, yo diría que el índice de capitalización de los bancos se mantiene en un nivel muy superior al que requiere la regulación, contando con márgenes que podrán amortiguar un deterioro mayor en la cartera de crédito. Las inversiones en valores de cerca de 2 billones de pesos fortalecen la calidad de los activos sujetos a riesgo, así como los índices de liquidez. La capitalización de los 7 bancos al segundo semestre de este año, así como los altos índices de capitalización y de liquidez, son la mejor muestra de su solvencia y de sus fortalezas para enfrentar las situaciones adversas que todos consideramos. Y la capitalización de los 7 bancos, así como el coeficiente de cobertura de liquidez, son elementos que les permitirán ser una palanca de recuperación para el desarrollo de la economía. Y los 7 bancos han demostrado su capacidad de superación ante las adversidades en este año, así como su talento para desempeñar una función relevante en la solución de las circunstancias. Como se ha repetido, los bancos ya han implementado alternativas o mecanismos que son solución y son parte de la solución y seguirán siendo parte de la solución. Afortunadamente, los bancos se han preparado desde la crisis de 2009 hasta la fecha para enfrentar nuevas situaciones adversas, y la estructura bajo la cual están enfrentando esta nueva situación es muy sólida y reflejan esta situación la solvencia y la liquidez de los 7 bancos que aquí se presentan. Por el momento es todo. Gracias, Humberto. Luis, ¿qué nos puedes decir del sistema bancario? Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi agradecimiento al doctor Luis Rubio por esta invitación, desde luego a Verónica Ortiz, directora general del COMEXI, por tenernos aquí y organizar este evento, y desde luego a Delia Paredes por llevar la conducción. Para mí es un verdadero privilegio alternar con Mauricio González y Humberto Pérez Rocha. Quiero nomás decirles que, igual que el doctor Rubio, yo soy discípulo de Humberto Pérez Rocha, porque cuando empecé mi carrera bancaria el 18 de febrero de 1974, él ya era figura internacional en la banca. Entonces, me encanta poderlo escuchar y recordar su capacidad de análisis, que es... Luis. Ahora, agradezco también al COMEXI la importancia que le está dando al análisis de la banca, invitando a Mauricio y a Humberto. Evidentemente revela la ocupación y la preocupación que hay en una institución de esta importancia como es el COMEXI, en un sector que sin duda alguna es relevante para la vida económica del país. Ya lo señalaba Delia, por fortuna la banca en esta ocasión, y yo les diría que por primera vez, todas las líneas rojas que presentó Mauricio tienen un antecedente que es de los años 70. La primera crisis que tuvimos después del desarrollo estabilizador fue en el 76, que nos tocó a Humberto y a mí. En todas había problemas de la banca de entrada, menos en esta, que como ya les enseñó por lo menos los datos de 7 bancos, y yo les voy a enseñar del sistema en su conjunto, que son 50 instituciones que conformamos la ABM, la fortaleza de entrada a esta situación que tiene la banca en su estructura financiera es muy relevante para levantar la economía del país. Si Constanza nos puede subir la presentación, se lo voy a agradecer. Bien,
Pasemos a la siguiente lámina, por favor. En resumen, mucho de lo que ya presentó para 7 bancos se los puedo presentar para los 50. Es en dónde estamos parados y por qué pensamos que la banca es parte de la solución y no parte del problema. El índice de capitalización de todo el sistema es efectivamente 16.5 contra el 10,5 que nos exige la regulación. El índice de morosidad a junio está en 2.1% cuando en mayo estaba en 2.4%. Y la cobertura es 1.6 veces o casi 60% arriba del mínimo que debemos de cubrir, que es 1 a 1. Y finalmente el coeficiente de cobertura de liquidez está en 224% para el sistema en su conjunto. Sobre esta plataforma nos podemos parar para seguir construyendo la solución de nuestros problemas económicos. A la siguiente, por favor. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué la banca está tan bien? Si nos vamos a 1994, donde tuvimos la mayor crisis bancaria del país, donde hubo que rescatar a los bancos, de entonces para acá hemos trabajado en estos 26 años intensamente aplicando toda la regulación de manera puntual que ha salido de Basilea. Fuimos de los primeros países en adoptarlo en el 2011 y después no solo el requerimiento de cobertura de liquidez que ya vimos desde el 2014, hace 6 años, sino a partir de este año también llevamos el coeficiente de liquidez que nos da la perspectiva de más largo plazo que se llama el fondeo neto estable. Luego, hemos construido reservas no con los métodos anteriores, sino en los últimos años cambiamos de pérdida incurrida a pérdida esperada. Y esto requiere de modelos predictivos bastante avanzados, que es lo que hemos venido aplicando. La administración de riesgos es mucho más estricta y ahí hablamos de riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo de liquidez, de mercado, riesgo legal, laboral, reputacional. Ese es el contexto en el cual hoy analizamos los riesgos de la banca. Evidentemente, la crisis del 2008 y 2009 produjo una situación grave de productos estructurados, empaquetados y bursatilizados que hoy ya no se pueden hacer. Y los descalces, tanto por tipo de cambio como por plazo entre activos y pasivos, hoy están mucho más acotados. Por eso vemos una banca mucho más sólida. O sea, tenemos razones cualitativas y cuantitativas. Ahora, ¿qué ha pasado con el crédito bancario? Pasemos a la siguiente, por favor. Que hasta ahora, hasta junio, ha seguido creciendo. Ya Mauricio nos presentaba la caída del 10.6% del Producto Interno Bruto en el primer semestre. El segundo trimestre cayó 18.9% la economía. Y el crédito de la banca crece al cierre de junio al 2.9% en términos reales. Esto es, hemos seguido colocando crédito. Y eso es algo muy relevante que podemos analizar en detalle en la siguiente lámina. Estos son términos nominales. El sector privado, que representa 4.8 billones de pesos de crédito de parte de la banca, aunque tiene una tendencia hacia la baja de marzo de este año a junio, de todas maneras crecer el 6.6% en medio de la pandemia o en el trimestre más negativo que hemos tenido desde el punto de vista económico, sigue siendo un factor relevante. Las empresas son los principales consumidores de crédito desde el punto de vista de personas morales, con casi 9% de crecimiento, pero si nos vamos a la vivienda, el crédito hipotecario sigue creciendo casi al 10%. De marzo a junio, su ritmo de crecimiento se mantiene bastante estable. Donde sí tenemos problemas
de crecimiento es en el consumo. ¿Por qué? Por todo lo que explicó Mauricio. Ahí es donde está el impacto más severo. El confinamiento no solo le quitó a muchas personas ingresos, sino le quitó también a otros la necesidad de salir y gastar y de replantearse en dónde están gastando su dinero. Por otro lado, debo decirles que la captación bancaria al mismo tiempo creció de enero a junio en 700,000 millones de pesos y por ello los 6.8 billones que tenemos captados. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahora vamos a analizar dos componentes del riesgo de crédito. No solo el índice de morosidad, que es el IMOR, sino el índice de morosidad ajustada, que es el IMORA, que tiene que ver con la cartera de crédito emproblemada, más las reservas que se han aplicado a la cartera, para entender el riesgo completo. Si nosotros vemos el crédito total y nos fuimos hasta junio del 2017 para cubrir 3 años y entender la estabilidad que tiene hasta este momento la mayor parte de la cartera. El crédito total, el índice de 2.1 lo ven en la línea de abajo del lado izquierdo de la gráfica arriba y el IMORA está en 4.7%. Las empresas, el índice está en 1.5%, el IMOR, y el IMORA, el índice de morosidad ajustado, en 2.7%, lo cual es muy saludable. Después tienen el crédito hipotecario en 3.1%, con un ligero incremento y una contracción en el IMORA. O sea, estamos creando o castigando menos crédito que en 2017 en este momento. En donde sí vemos una diferencia importante entre el índice de morosidad y el índice de morosidad ajustado es en el consumo, que es 4,5% contra 13.3%. Ahora vamos a estudiar el crédito al consumo más a detalle. Por favor, la siguiente lámina. Porque esa es la parte, yo diría que más relevante del análisis de riesgo que tenemos que hacer y estamos haciendo en la banca. Por favor, la siguiente lámina. Ahí estamos. Tiene 4 componentes el crédito al consumo. La tarjeta de crédito, el crédito de nómina, los créditos personales y los bienes de consumo duradero, que son 92% crédito automotriz. Vemos una estabilidad en el índice de morosidad y el ajustado en tarjeta de crédito hasta este momento. El crédito de nómina mejorando del índice de morosidad y el ajustado de 2017 y 2018 a esta fecha, a junio de este año. Donde sí vemos deterioro es en los créditos personales y en la cartera de crédito automotriz. Ahí la tendencia, particularmente en los créditos personales, es hacia arriba en los últimos 4 meses o 3 meses. Y el crédito automotriz también viene creando más reservas en esta etapa de coronavirus que lo que hacían en los 2 años anteriores. Ahí es donde tenemos que fijar nuestra atención, más lo que ha hecho la banca en estos últimos 5 meses. Pasemos a la siguiente lámina. Nosotros ofrecimos un programa de diferimiento para apoyar a nuestros clientes y otorgarles liquidez en un momento de apremio económico. Abrimos un espacio para diferir entre 4 y 6 meses pagos de capital e intereses que tuvieran en los créditos contratados para todas aquellas personas que estaban al corriente al día 28 de febrero. Se apuntaron del 28 del principio de abril al 31 de julio 9.2 millones de créditos que dan en total 1 billón de pesos de capital y representan 69,000 millones de pesos de intereses
que dejamos de cobrar. Entonces, hay dos factores en los números de la banca que explican la contracción de los ingresos, aunque siguen siendo positivos, que es cobrar menos intereses por esto, que es el 22% de la cartera, al sector privado, y desde luego crear más reservas. De ese billón de pesos, o de esos 9.2 millones de créditos, el poco más de la tercera parte está en MIPYMES y créditos a personas físicas con actividad empresarial, otro tanto en tarjetas de crédito, más o menos el 24%, que son 2.2 millones, en consumo no revolvente, dividido en lo que ya les señalaba, nómina, personales y automotriz, 325,000 hipotecas y 39,000 créditos a empresas. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuáles son los siguientes pasos de la banca? La siguiente lámina, por favor. ¿Qué sigue para la banca? ¿Qué debemos de hacer? En primer lugar, pasar a la etapa 2. La primera etapa fue el diferimiento. La etapa 2 es las reestructuras de crédito. Y nos vamos a encontrar con ese 22% y una porción del 78% de la cartera de la banca que no está en este programa, con tres tipos de acreditados. Uno, el que ha perdido su capacidad de generar ingreso y por lo tanto su capacidad para hacer frente a sus compromisos crediticios con la banca. Y ahí tendremos que decidir de manera relativamente puntual si reservamos o si aplicamos a reservas que ya tenemos. Vamos a encontrar clientes que con el tiempo pueden salir y a esos les vamos a dar tiempo, los vamos a reestructurar. Y desde luego vamos a encontrar también muchos clientes que no necesitan reestructura y que han venido pagando. Puede uno decir, oye, el billón de pesos que está en este programa de diferimiento es equivalente al capital de la banca. Sin duda lo es, pero esa es la función de la banca. Apalancar su capital manejando riesgos con prudencia, particularmente el de crédito. Para ello, creamos reservas adicionales. De enero a junio de este año, creamos 29,000 millones de pesos de reservas adicionales, de los cuales 7,000 son para créditos específicos y 22,000 son genéricas. Y hemos seguido construyendo reservas adicionales durante el mes de agosto y lo vamos a seguir haciendo todo el año porque entendemos con toda claridad el riesgo al que nos enfrentamos. Pero también la banca tiene 850,000 millones de pesos de liquidez. Es la diferencia entre lo que captamos y lo que prestamos. Y eso lo tenemos que usar para elevar lo que ya señalaba Mauricio, la oferta y la demanda agregadas. De los dos lados de la ecuación está la banca. Tenemos que apoyar industrias que generen empleos. Por ejemplo, la construcción es muy relevante porque impacta a 43 industrias adicionales, todos sus proveedores, y genera una cantidad enorme de empleos. Nada más por darles una idea, las 11 empresas más importantes de desarrolladores de vivienda generan 1,5 millones de empleos en este país. Tenemos que reactivar por ahí. Incrementar las exportaciones, por supuesto, aprovechar las cadenas productivas que están relacionadas con el TEMEC, y eso ya lo empezamos a hacer. Estamos trabajando con las 32 entidades federativas usando recursos de los gobiernos estatales para desarrollo económico, recursos que ponen los gremios empresariales locales, la banca de desarrollo y la banca comercial, para impulsar a las MIPYMES, que son proveedoras de empresas más grandes que exportan. Y luego, apoyo a proyectos de infraestructura es fundamental. La inversión fija bruta no está afectada por la pandemia. Tiene más de 18 meses de contracción en los datos que ustedes vieron de Mauricio, que es verdaderamente impactante. Y eso es porque se ha perdido la confianza y la perspectiva. Tenemos que generar para eso reglas claras y duraderas, apego al Estado de Derecho y definición precisa de dónde va a ser inversión exclusiva
el sector público y dónde tiene oportunidad la iniciativa privada en todos los frentes. Si hacemos eso, podemos detonar y recuperar la inversión a través de la confianza. Y después, estimular la capacidad de consumo. El empleo genera consumo porque hoy la cadena producción, distribución y consumo está rota, está desarticulada. En medio de cada uno de esos tres componentes está el empleo. A paso y medida que recuperemos la economía y la productividad, la manufactura, el campo y los servicios, generaremos empleo que se convertirá en consumo. Y finalmente tenemos que seguir trabajando los bancos en el tema de transición del mundo analógico al mundo digital, para ser más eficientes, hacer más con menos y sobre todo hacerle la vida a nuestros clientes más accesible hoy que se ha convertido casi en una norma el trabajo a distancia y la gente no quiere salir y menos ir a formarse en una cola en una sucursal bancaria. Estas son las medidas que creemos que pueden ayudar. La banca está preparada para hacerlo y agradezco enormemente nuevamente a Comexi que me haya permitido participar en este foro. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues muy interesante las discusiones. Permítanme empezar esta hora la discusión entre nosotros con un tema macroeconómico. Mauricio, hablaste de la falta de apoyo, bueno, y todos hablamos, ¿no? De que comparado con lo que se ha hecho en otros países, el apoyo por parte del gobierno parece ineficiente y ante la falta de un plan de recuperación que ha sido muy prometido, yo pienso, me pongo a pensar en cómo reconciliar este deterioro en la situación de las finanzas públicas de la que hablamos con una política fiscal contracíclica que efectivamente recompense la pérdida de bienestar en los sectores de la economía que se vieron afectados a raíz de la pandemia. ¿Es una cuestión de una reforma fiscal, como dijiste, del lado de los ingresos nada más? ¿O habría que pensar también en una asignación más eficiente del poco gasto, ¿no? que pudiéramos incrementar? ¿Qué piensas de esto? Mira, Delia, brevemente yo te diría, el gobierno tiene que trabajar por ambos lados. México tiene muchos impuestos, tenemos muchos impuestos, ¿no? Nos graban por todos lados, pero no de manera muy eficiente. Entonces, se genera poca recaudación. El gobierno recibe 10 puntos del PIB de la recaudación de todos los impuestos que vemos, el ISR, el IVA, los impuestos especiales a la producción de servicios, etcétera. Entonces, para otros países, ¿no? Países emergentes como Brasil, como Chile, como Perú, como Colombia, tienen 4, 5, 6 puntos más que México en materia de recaudación. Entonces, desde hace mucho tiempo tenemos que hacer una reforma tributaria en México, en serio, pero nada más que hay que hacerla con cuidado, porque el propósito es que el gobierno tenga más ingresos, pero al mismo tiempo que eso no vaya a desalentar la actividad productiva, la inversión en activos fijos y demás, o el ahorro, que también es muy importante, etcétera. Entonces, ahí es donde está el secreto. El problema es que se nos atraviesa ahora, siempre hay una excusa, desde hace muchos años, y ahora se nos atraviesan las elecciones del año entrante. Entonces, digamos, no es casualidad que el presidente López Obrador haya planteado desde hace mucho tiempo que él no quiere nuevos impuestos, sino hasta después del 2021, entiéndase, después de las elecciones. Ningún político en su sano juicio sube los impuestos antes de que voten, antes de un proceso de votación importante. Sin embargo, lo que hay que ver es cómo se plantea esa reforma tributaria. Entonces, por el lado de los ingresos, yo te diría, ya para no quitar demasiado tiempo, yo veo que va a haber dos componentes de la reforma tributaria. Yo le llamo el componente mediático y el componente recaudatorio. En el componente mediático, pues ya vimos un adelanto hace unos días, ¿no? De que puede haber impuestos digamos, que se utilicen como mecanismos redistributivos para
mejorar la desigualdad del ingreso, la desigualdad económica, ¿no? Gravar un poco más a los que más tienen y utilizar esos recursos para otorgar servicios o dinero, lo que sea, a los que menos tienen. Esa parte te genera headlines, te genera encabezados de periódico, pero realmente la parte importante es la parte recaudatoria, y ahí es donde creo que la Secretaría de Hacienda tiene un reto enorme de cómo instrumentar una reforma tributaria que genere entre 1,5 y 2 puntos de recaudación adicional, ¿no? Y creo que todavía no hay señales claras, creo que no vale la pena especular mucho sobre eso, pero sin duda va a tener que venir por ahí. Y por el lado del gasto tienes toda la razón. O sea, por el lado del gasto, lo que estamos viendo es, primero, el gasto no está bajando, el gasto está subiendo, pero lo que sí vemos es un proceso de reasignación de gasto que no se había dado en administraciones anteriores. Les doy unas cifras de los primeros 7 meses del año para quitarnos el tema de las estimaciones. En los primeros 7 meses del año, los programas predilectos de esta administración, ¿no? Sembrar arbolitos, darle recursos a los jóvenes que no estudian ni trabajan, los recursos para las personas de la tercera edad, etcétera, etcétera. Las obras, ¿no? De la refinería, del aeropuerto de la Ciudad de México, del Tren Maya que está empezando, etcétera. Esos proyectos se llevaron 4 veces más gasto que los servicios públicos que pues, a mí me parecen indispensables, que son los servicios de educación, de salud, ¿no? y de seguridad. Entonces, si el gobierno insiste en esto, lo único que va a hacer es, digamos, lesionar a los ciudadanos porque no recibimos en general los servicios básicos y algunos ciudadanos sí reciben, ¿no? Recursos que antes no recibían, pero que tienen dudosa, ¿no? Beneficio social o económico, ¿no? Entonces, creo que por ahí es por donde se tendría que trabajar y como bien señala Luis, pues el tema de invertir más. El gobierno se tiene que abrir un espacio. A ver, yo de las presentaciones de Humberto y de Luis lo que veo es la banca tiene dinero y tiene ganas. Entonces, dinero, o sea, financiar proyectos no es un problema en México. El chiste, como bien señaló Luis, es que te den certidumbre y que se puedan construir una cartera de proyectos de infraestructura, definir bien las reglas, darle confianza a los empresarios de que se van a respetar los contratos y dinero hay para hacerlos. Pero como que no se quiere tomar ese paso todavía, no se quiere dar ese paso. Entonces, pero a lo mejor se da, o sea, no hay que ser negativos. Y si ese es el caso, pues entonces las finanzas públicas dejarían de ser un riesgo y se podrían convertir en lo que deben de ser, en una palanca de desarrollo. Sí, desde luego el tema de confianza de la inversión está siendo fundamental, ¿no? O va a ser fundamental para la recuperación hacia adelante. Un poco ya entrando en lo que es el sistema bancario, y creo que es algo que está preocupando en general por las preguntas que estoy viendo, es pues todo este panorama que nos mostraron Luis y Humberto sobre el estado de la banca hoy, pues no deja de ser una fotografía, ¿no? Al día de hoy. Realmente, qué bueno, es muy buena noticia que estemos preparados y que estemos resistiendo y bien con banca bien capitalizada y niveles de cartera vencida bajo control, pero ¿cómo ven el panorama hacia adelante? Entendiendo todo el nivel de incertidumbre y toda esta nueva normalidad a la que vamos eventualmente a transitar, ¿qué piensan sobre ese tema? Sobre todo enfocado en cómo creen que van a evolucionar los niveles de cartera vencida. Por favor, Humberto. Bueno, como se ha descrito, probablemente en el área de consumo es donde se presenta el mayor riesgo y ahí es donde están enfocadas las baterías. Pero mucho depende de la capacidad de cada banco para reestructurar, no para renovar, sino para reestructurar las obligaciones de todos los clientes, todos los deudores que están en problemas. Y la capacidad de reestructuración de los bancos ha sido muy grande en los últimos años. E inclusive se han implementado mecanismos que probablemente se implementen nuevamente, como es, por ejemplo, la venta de carteras. Ha habido ventas de carteras de consumo a inversionistas que se dedican, tanto inversionistas mexicanos como extranjeros,
que se dedican a ese tipo de negocio, comprar carteras a precios castigados y recuperarlas. Otros mecanismos que se han implementado en forma exitosa es la creación de otras entidades que absorban la cartera de crédito mala, la cartera de crédito en problemas, y separar en alguna forma del banco esa cartera mala, capitalizando subsidiarias que se dediquen a la recuperación y que el banco pueda dedicarse a lo que es su función natural. Habrá mecanismos de esta naturaleza. El prever qué vaya a suceder con la cartera, pues puede ser mucho especulativo. Principalmente está en manos de los bancos el manejar esa situación, por más adversa que sea, tienen la capacidad de manejar esa situación. El cuantificar si se va a deteriorar en 5% más, o 15, o 20, o 50, son puras especulaciones. Lo importante es la capacidad que tiene cada institución para manejar la adversidad. Luis. Sí, bueno, coincido 100% con Humberto. La banca, la función fundamental de la banca en materia de crédito es la gestión del crédito. Y la recuperación es originación, gestión y recuperación. La gestión y la recuperación van de la mano con la capacidad de responderle al acreditado en las circunstancias más adversas, no solo en las épocas buenas. Y en las circunstancias adversas tenemos capacidad, como lo hemos hecho en el pasado, de apoyar a nuestros clientes para que el tiempo los ayude. Hoy tenemos una participación bastante activa en garantías de la banca de desarrollo. Por darles una idea, tenemos 421,000 millones de pesos otorgados en créditos a las MIPYMES, que es uno de los lugares donde hay mayor impacto. 44% está garantizado por la banca de desarrollo. Entonces, ya habíamos construido mecanismos de prudencia en el manejo del riesgo de crédito. Pero déjenme decirles otra cosa más sobre los pronósticos. Quien les quiera asegurar que sabe lo que va a pasar en los próximos meses, o no está muy bien enterado, o está inventando escenarios que difícilmente son sustentables. La explicación económica brillante que dio Mauricio tiene tres componentes muy relevantes. Uno, que ya lo señalaba él, el origen de esta crisis no tiene nada que ver con la economía, es autoinfringida por razones sanitarias. Entonces, decidimos apagar el motor y cerrar la economía para que no se dispersara el COVID-19. Eso impactó la oferta y la demanda y nos tiene donde estamos después de 5 meses. Segundo, la velocidad. Nunca habíamos visto en la historia reciente de todo el mundo que en 4 meses o 3 meses se colapsara la economía en 170 países al mismo tiempo. Y tercero, la magnitud de esta cosa. Entonces, si alguien 2 meses después del colapso del segundo trimestre dice, a ver, dime cómo va a ser el resto del año, pues sí está un poco complicado. Todavía estamos en semáforo naranja en muchos estados y en algunos rojo, que quiere decir poca actividad económica. Todavía estamos viendo qué perspectiva tenemos en relación con inversionistas extranjeros y comercio internacional. Va mejor, pero va lentamente. Ya empezó desde julio y agosto lo confirma una recuperación, como señalaba Mauricio, pero va a ser lenta. Entonces, el podernos enfrentar a la situación particular de cada acreditado es cercanía, diálogo y holgura para darles el tiempo necesario dentro de las reglas que nos permite la regulación bancaria. Bien, bueno, la última encuesta de Banxico sobre la evolución del financiamiento de las empresas, la mayoría de las empresas encuestadas mencionaron que la situación económica era el principal factor limitante para solicitar un crédito. Mencionaban también las ventas y la rentabilidad de su propia empresa, las tasas de interés de mercado, los montos exigidos como colateral y la disposición de los bancos a otorgar crédito, entre otras.
manera de conclusión, me gustaría, esto digamos es del lado de la demanda, me gustaría saber su punto de vista desde el lado de la oferta, cuáles son esos factores que ustedes ven limitantes para que siga fluyendo el crédito y efectivamente siga llevándose a cabo pues este flujo circular, ¿no? de la economía que luego nos lleva al crecimiento del PIB y demás. Mauricio, no sé si quieres empezar. Perdón, se me perdió aquí el micrófono. Mira, yo creo que como bien dice Luis, yo coincido con él, es muy difícil hacer pronósticos puntuales de qué tan rápido y hacia dónde se va a mover la economía. Sabemos que se va a recuperar, pero ya en específico para clientes como ¿no? particulares de los bancos en los servicios de crédito, pues ahí tiene que ser una especie de traje a la medida, ¿no? En función de su capacidad de pago, en función de que vayan creciendo sus ventas, de que pueda ir aumentando su plantilla de personal y esos factores que nos indiquen una mejoría económica. A mí lo que me parece es que, digamos, a mí me queda claro, por lo pronto, de lo que nos han presentado Humberto y Luis, que la banca está preparada, que tiene, digamos, los recursos, que no está garantizado que no vaya a tener problemas, pero que lo que sí está garantizado es que tiene la forma de salir adelante. Y creo que también en crisis anteriores la banca mexicana ha sido innovadora. O sea, ha encontrado nuevas formas de dar crédito, ha aprovechado las nuevas tecnologías para que el sistema de pago sea más ágil o para incrementar el ahorro en el país. Entonces, creo que esa es la perspectiva ahora, ¿no? Que tiene los recursos humanos, que tiene los recursos financieros para seguir en ese camino y que, bueno, enfrentarán a las instituciones algunas dificultades de los pagos de sus acreditados, pero pues como bien lo decía Luis, ¿no? Pues las irán sorteando caso por caso y que existe la capacidad para hacerlo. Entonces me parece que por ahí va a ir la cosa. Luis. Sí, en primer lugar, lo que acabamos de ver es un crecimiento que continúa en el crédito a las empresas. La banca tiene mucho interés en seguir prestando. Hay una lámina muy elocuente que presentó Humberto, en donde la diferencia entre el crédito otorgado y la inversión en valores de 2009 a 2020 es una señal clara que el negocio de la banca es prestar, es ser un intermediario, captar y prestar. Ahí es donde está el negocio. Y eso lo queremos seguir haciendo. Por eso, en parte, combatir la cartera vencida y su proporción es crecer la cartera buena. Y hay oportunidades. No todos los sectores de la economía ni todas las regiones están viviendo el mismo impacto. Hay lugares muy afectados, por ejemplo, Quintana Roo y Baja California Sur por el turismo que ha desaparecido, particularmente el internacional. Pero hay otras industrias que están repuntando a marchas aceleradas, por ejemplo, la automotriz, el cuero y el calzado, la industria de tecnología y partes del sector agropecuario, la parte exportadora del sector agropecuario. Esos van por buen camino y eso nos permite en la banca seguir apoyando esas actividades económicas. Lo demás tiene que entrar dentro de un manejo prudente de riesgo de crédito. Recuperar lo que está emproblemado, ya sea llevándolo a resultados o reestructurando, y buscar oportunidades de crecer la cartera en todos los rincones de la economía nacional. Humberto. Yo lo plantearía desde el punto de vista de los deudores, del cliente, del que requiere recursos. Es importante ponerse, como usualmente se dice, las pilas para obtener nuevo financiamiento. Y si antes era necesario ponerse las pilas, ahora es necesario ponerse hasta la batería, porque no se puede hacer la víctima y decir necesito dinero y los bancos van a reaccionar para ayudar. No van a ayudar, no van a considerar solicitudes de crédito para ayudar. Probablemente los
deudores, las empresas, hasta personas pymes y personas físicas, deben de ponerse las pilas y ver que el obtener un financiamiento hoy en día va a ser más difícil, no por la indisposición de los bancos, sino porque las circunstancias exigen ser más preciso, ser más contundente en la propuesta para obtener un crédito. Definitivamente hay disponibilidad de recursos para prestar, pero por el lado de la demanda, insisto, deben de tener la capacidad para presentar casos muy sólidos, muy fundamentados, porque no por ser una víctima de las circunstancias le van a prestar dinero. Tiene que ser nuevamente una propuesta sólida, fundamentada, que sea razonable desde el punto de vista de negocio del que está solicitando como del que está ofreciendo el crédito. Si antes eran complejas las situaciones para otorgar crédito, hoy en día son más complejas. Y ese debe ser el punto de vista del que demanda el crédito. La complejidad lo enfrenta a tener mejores fundamentos, mejores argumentos para obtener un crédito. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Ha sido una discusión bastante interesante. Creo que nos llevamos hoy que la banca está en buena forma, haciendo el símil con el coronavirus y todo este tema que nos atañe estos días. No hay comorbilidades, ¿no? No hay temas de obesidad o algo que pudieran generarle problemas al sistema. Y así como en temas de salud debemos cuidar nuestro sistema inmunológico, trasladado a la banca, pues nos queda seguir cuidando la salud de este sistema, el cual, pues la buena noticia es que en los últimos años nos hemos dedicado a fortalecer su estructura y a consolidarlo, ¿no? Eso aunado también a los fundamentales de la economía, que creo que queda, queda reflejada la importancia que hay tener fuertes fundamentales a la hora de poder enfrentar los choques que pueden venir y que pues ciertamente son inesperados, como ya hemos comentado. Bueno, creo que con esto terminamos. Verónica. Muchísimas gracias. No me queda más que, a nombre de Comexi, de la Junta Directiva, de su presidente Luis Rubio, agradecerles a todos de verdad su participación y sobre todo este panorama que nos han dejado, creo, tan completo, tan realista, pero también alentador sobre la fortaleza de la banca privada mexicana y las acciones que están tomando y las que faltan todavía en este entorno tan incierto. Muchas gracias a Mauricio González, a Humberto Pérez Rocha, a Luis Niño de Rivera y desde luego a Delia Paredes, quien además de ser directora ejecutiva de análisis económico de Banorte, para orgullo de Comexi, es asociada a nuestra. En los próximos días tendremos disponibles el video de esta conversación en nuestra página, en donde también podrán consultar los videos de los Quarantine Webinars precedentes, así como la agenda de los que tenemos todavía preparados para nuestra membresía. Gracias a todos de nuevo. Muy buen día.